¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. El Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 a la oposición venezolana, representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, continuando con su plan de reducir el déficit fiscal en el país sudamericano. En Estados Unidos, Donald Trump ha obtenido una ligera ventaja sobre Kamala Harris a pocas semanas de la elección presidencial, según una encuesta del Wall Street Journal. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la inclusión de 6 empresas chinas en la lista negra de exportaciones, acusadas de apoyar el desarrollo de armas de Irán y contribuir a la modernización militar de China. Vamos con el desarrollo de la información. En la 16ª cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, Venezuela y Nicaragua fueron excluidos del bloque por presión del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Pese a su cercanía con gobiernos de izquierda, Lula vetó su ingreso, reflejando intereses comerciales limitados hacia esos países. Nicolás Maduro, quien asistió a la cumbre, buscaba mejorar las relaciones internacionales de su país, pero sigue enfrentando críticas por el fraude cometido en las últimas elecciones del 28 de julio. En la víspera de la 16ª cumbre de los BRICS, celebrada en Kazán, Rusia, Venezuela y Nicaragua quedaron fuera de la lista de países que aspiraban a unirse al bloque. Según informes de medios brasileños, esta exclusión fue resultado de la presión ejercida por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien habría solicitado que los dos países latinoamericanos no fueran admitidos, lo que se ha interpretado como un veto directo. Aunque el gobierno de Lula ha mantenido una postura de cercanía con ciertos gobiernos de izquierda en América Latina, el presidente brasileño parece haber asumido una posición contra Venezuela y Nicaragua, por lo menos en los BRICS. Esto pese a que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, asistió a la cumbre con la esperanza de fortalecer sus relaciones internacionales y obtener acceso a nuevas oportunidades, especialmente en medio de la profunda crisis de su mandato, que ha tenido que recurrir al fraude para mantenerse en pie. Mientras otros países como Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía lograron integrarse al grupo en el 2024, la exclusión de Venezuela y Nicaragua revela una falta de utilidad comercial para los miembros de la organización. Pese a ello, la importancia de los BRICS, más allá de la apariencia de una alianza internacional fuerte, ha sido puesta en tela de juicio, puesto que no se ha podido consolidar como un movimiento colaborativo real. Por ello, el veto de Brasil hacia Nicaragua y Venezuela no es necesariamente una muestra de una postura clara de Lula da Silva, que sigue indirectamente dando pie a la dictadura de Venezuela a legitimar su fraude al continuar reclamando por las actas electorales, que a meses de las elecciones no han sido presentadas por el régimen. A pesar del veto, Maduro sigue buscando lazos más fuertes con Rusia y se espera que se reúna con el presidente Vladimir Putin para discutir la cooperación bilateral en el marco de la cumbre. Y por su parte, el empresario venezolano Raúl Gorrín ha sido acusado por una corte federal de Florida por su presunta implicación en un esquema de lavado de dinero vinculado al desvío de más de $1.000 millones de la estatal Petróleos de Venezuela. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gorrín habría obtenido estos fondos a cambio de sobornos millonarios a altos funcionarios del régimen chavista. El empresario venezolano Raúl Gorrín ha sido acusado en una corte federal de Florida por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con el desvío de más de $1.000 millones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gorrín habría obtenido estos fondos a cambio de realizar pagos millonarios en sobornos a altos funcionarios del régimen venezolano. La acusación se centra en un esquema que se llevó a cabo entre el 2014 y el 2018, durante el cual Gorrín y otros conspiradores utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos y cuentas bancarias en otros países para lavar el dinero obtenido de los sobornos. Parte de estos fondos se destinó a la compra de bienes de lujo en el sur de Florida, como bienes raíces y yates. Gorrín, propietario de la cadena televisiva Globovisión, ha sido señalado como parte de la élite conocida como boliburgueses, quienes acumularon enormes fortunas durante la dictadura de Hugo Chávez. Además, su adquisición de Globovisión en el 2013 suavizó la cobertura crítica del canal hacia el gobierno, lo que contribuyó a mantener su influencia política en Venezuela. Este caso es parte de una investigación más amplia denominada Operation Money Flight, que ha implicado a numerosos funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela en esquemas de corrupción y lavado de dinero. Si es declarado culpable, Gorrín podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Esta situación subraya el alcance de la corrupción en Venezuela y cómo figuras como Gorrín han aprovechado el sistema financiero internacional para ocultar fortunas mal habidas. Por otro lado, el Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 a la oposición venezolana representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. El prestigioso galardón fue anunciado por la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, quien destacó la importancia de la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, enfrentando la represión del régimen chavista. Este premio propuesto por el Partido Popular Europeo llega en un momento crucial para la oposición venezolana, que continúa denunciando el fraude electoral del 28 de julio, en el que el dictador Nicolás Maduro declaró haber sido reelecto pese a no mostrar las actas que respalden este resultado. Más aún, según las actas recabadas por los comandos de voluntarios opositores, González ganó con un 67% de los votos frente al 30% de Maduro. El premio Sájarov, considerado uno de los máximos reconocimientos a nivel internacional por la defensa de los derechos humanos, simboliza un importante respaldo a la causa democrática en Venezuela. María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, y Edmundo González, exiliado en España, han sido pilares en la resistencia contra el régimen autoritario. Y en otras noticias, el gobierno argentino liderado por Javier Milei anunció la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas para reducir el déficit fiscal y mejorar su eficiencia. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que el Estado destinó $112 millones a la empresa el año pasado, pese a su estancamiento operativo durante décadas. Adorni destacó que la privatización aumentará la competitividad y transparencia del servicio, alineándose con las reformas económicas del gobierno para optimizar recursos y estimular el crecimiento económico. En un paso decisivo hacia la reducción del déficit fiscal y el manejo eficiente, el gobierno argentino liderado por Javier Milei anunció la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, marcando la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que Milei asumió la presidencia. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Durante la conferencia de prensa, Adorni expuso los desafíos históricos que enfrenta el sistema ferroviario argentino. Mencionó que el año pasado, el Estado tuvo que inyectar $112 millones en la empresa, dinero que proviene de los bolsillos de todos los argentinos. Este déficit ha mantenido la empresa en un estado de ineficiencia, con una distancia media de transporte que se ha estancado en 500 kilómetros, una cifra que no ha cambiado en más de 50 años. Además, el límite de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se ha mantenido congelado desde el 2009, a pesar de que la producción agrícola, que representa el 60% de su carga, se ha quintuplicado. Adorni enfatizó que la privatización permitirá aumentar la competitividad, la transparencia y la eficiencia del servicio, destacando que la intervención estatal ha sido un factor de estancamiento. Citando al economista Milton Friedman, afirmó que uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas
por sus intenciones más que por sus resultados. Este anuncio marca la estrategia económica del gobierno de Milei, quien se ha comprometido a implementar reformas que buscan optimizar el uso de recursos y estimular la economía. La privatización del Belgrano Cargas es un paso crucial para liberar al sector ferroviario argentino de las ataduras del Estado y potenciar su desarrollo. Y por su parte, el ministro de Economía argentino Luis Caputo viajó a Estados Unidos para participar en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, logrando compromisos financieros por un total de 8.800 millones de dólares para Argentina. Entre estos se destacan acuerdos con el Banco Mundial, enfocados en proyectos de protección social, educación y subsidios a servicios esenciales. Durante este encuentro con Ana Vierde, directora del Banco Mundial, se confirmó un financiamiento de 2.000 millones de dólares que será utilizado para beneficiar a sectores vulnerables mediante tarifas más accesibles. Paralelamente, Maktar Diop, de la Corporación Financiera Internacional, anunció una inversión adicional de 3.000 millones para fomentar el desarrollo privado en sectores estratégicos como minería, energías renovables, salud y descarbonización industrial. Caputo también sostuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein, en la que se acordó una agenda conjunta para fortalecer el desarrollo económico y la protección social en Argentina. El BID destinará más de 2.400 millones de dólares al sector público, enfocándose en educación, servicios energéticos y gestión fiscal, además de fomentar la inversión privada con apoyo del BID Invest por más de 1.400 millones. Se destacó la importancia del proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde el BID ofreció respaldo técnico y financiero para acompañar al país en este proceso. El financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo hacia Argentina busca hacer más eficiente la gestión gubernamental de Javier Milei y ampliar la cooperación regional en áreas estratégicas. Además, revela la confianza económica de las instituciones internacionales hacia la administración de Milei. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Donald Trump ha logrado una ligera ventaja en la carrera presidencial del 2024, según una reciente encuesta del Wall Street Journal. El exmandatario republicano liderada con un 47% frente al 45% de la demócrata Kamala Harris. Trump ha mejorado su imagen entre los votantes gracias a su enfoque en temas como la economía y la inmigración. Con la contienda en una fase decisiva, ambos candidatos buscan fortalecer su apoyo en los estados clave, que serán cruciales para determinar el desenlace de esta elección presidencial. Donald Trump ha ganado una ligera ventaja a pocas semanas de la elección presidencial del 2024, según una encuesta reciente del Wall Street Journal. El expresidente, conocido por su enfoque en temas como la economía y la inmigración, ha mejorado su imagen entre los votantes, quienes ahora recuerdan su administración de manera más favorable. En contraste, la vicepresidenta Kamala Harris ha visto aumentar las opiniones negativas hacia ella, con un 53% de los encuestados mostrando una percepción desfavorable, en comparación con un 45% en agosto. Con Trump ahora liderando con un 47% frente al 45% de Harris, la carrera se encuentra en una situación crítica, ya que ambos candidatos luchan por convencer a los votantes en estados clave.
Esta ventaja de Trump está alimentada por una creciente aceptación de su plan económico, que es visto de manera más favorable por un margen de 10 puntos, en comparación con la percepción negativa del plan económico de Harris. Cabe resaltar que este es el mejor resultado que ha tenido Trump antes de unas elecciones, considerando que ganó a Hillary Clinton con un margen de 6 puntos en las encuestas y quedó a pocos miles de votos de Joe Biden con un margen aún mayor. En los últimos días, los esfuerzos publicitarios de la campaña demócrata han sido intensos, con Harris gastando más de $625 millones en publicidad destinada a mejorar su imagen. Con 2 semanas restantes antes del día de las elecciones, la situación sigue siendo muy cerrada, aunque parece que Trump sigue ganando fuerza mientras que Harris se ha estancado desde hace semanas. Además, les contamos a continuación que una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida revela que Donald Trump cuenta con el 68% de apoyo entre los votantes cubanoamericanos en Miami-Dade, superando sus resultados del 2016 y 2020. Solo un 23% respalda a Kamala Harris y un 5% permanece indeciso. La economía, inmigración y política exterior son prioridades para los votantes republicanos. Una encuesta reciente realizada por la Universidad Internacional de Florida ha revelado que el expresidente Donald Trump cuenta con el respaldo del 68% de los votantes cubanoamericanos en el condado de Miami-Dade, una cifra histórica de apoyo dentro de esta comunidad en el sur de Florida. Este nivel de apoyo supera considerablemente el respaldo que Trump obtuvo en las elecciones presidenciales del 2016 con el 35% y el 2020 con el 59%. Los resultados publicados a pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre indican que solo un 23% de los votantes cubanoamericanos apoyan a la candidata demócrata Kamala Harris. Además, solo un 5% de los encuestados se declaró indeciso. El profesor de la Universidad Internacional de Florida, Guillermo Grenier, destacó la solidez de la alianza entre el Partido Republicano y la comunidad cubanoamericana, señalando que este respaldo refleja una fuerte identificación con las políticas económicas y de inmigración promovidas por Trump. En cuanto a los temas prioritarios para los votantes cubanos republicanos, los primeros lugares lo ocupan la economía, la inmigración y las relaciones con Cuba, China y Rusia. En contraste, los votantes demócratas priorizan el acceso a la atención médica y el derecho al aborto. El sondeo también refleja un abrumador apoyo al senador republicano Rick Scott, quien lidera con un 50% del voto cubanoamericano en la contienda por el Senado federal, frente al 19% obtenido por la demócrata Debbie Mukasser Powell. Estos resultados destacan la continua influencia del voto cubanoamericano en el sur de Florida, una comunidad históricamente clave en las elecciones presidenciales. Y el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el lunes la inclusión de 6 empresas chinas en la lista negra de exportaciones acusadas de apoyar el desarrollo de armas de destrucción masiva de Irán y contribuir a la modernización del Ejército Popular de Liberación de China. Según la administración estadounidense, estas compañías habrían actuado en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, facilitando tecnología y bienes que fortalecen los programas armamentistas iraníes, entre ellos los de vehículos aéreos no tripulados. Entre las sanciones figura Beijing Morejet Creative Technology, acusada de adquirir tecnología relacionada con la simulación aeronáutica para modernizar las capacidades militares de China. También destacan Small Leopard Electronics y Shenzhen Dragonfly Supply Chain, ambas vinculadas a la provisión de bienes a redes de adquisiciones iraníes. Estas medidas forman parte de una respuesta más amplia de Washington contra actores globales que buscan evadir controles de exportación y colaborar con regímenes como el de Irán y China. No permitiremos que se utilice tecnología estadounidense para respaldar programas que amenazan nuestra seguridad, afirmó
Tia Rossman-Kendler, secretaria adjunta de Comercio de Estados Unidos. Irán es hoy uno de los problemas más grandes para Occidente, trabajando en el desarrollo de armas de destrucción masiva, además de financiar a grupos terroristas a nivel internacional. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. El G7 acordó otorgar $50.000 millones en préstamos a Ucrania financiados con intereses de activos rusos congelados en Europa. Estados Unidos aportará $20.000 millones y los demás miembros cubrirán $30.000 millones. El acuerdo anunciado por la Casa Blanca busca apoyar la defensa y la reconstrucción de Ucrania tras la invasión rusa. En una cumbre en Nápoles, los ministros del G7 reafirmaron su compromiso con asistencia militar y la integración del ejército ucraniano con la OTAN. El Grupo de los 7, conocido como G7, ha consolidado su compromiso con Ucrania al cerrar un acuerdo histórico para distribuir $50.000 millones en préstamos, utilizando los intereses obtenidos de activos rusos congelados en Europa. Este acuerdo, anunciado por la Casa Blanca, representa un esfuerzo significativo por parte de las potencias más industrializadas del mundo para apoyar al gobierno de Kiev en su defensa y reconstrucción tras la invasión rusa. Tras meses de intensas negociaciones, los miembros del G7, que incluyen a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, han logrado establecer los detalles necesarios para garantizar el uso de miles de millones de dólares congelados por la invasión rusa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfatizó que estos préstamos apoyarán al pueblo de Ucrania en su defensa y reconstrucción. De los $50.000 millones, Estados Unidos proporcionará $20.000 millones en préstamos respaldados por los activos rusos, mientras que la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Japón se encargarán de los $30.000 millones restantes. Este acuerdo se financia mediante los intereses acumulados de $260.000 millones en activos rusos congelados en la Unión Europea, asegurando así el repago de los préstamos. Durante una cumbre en Nápoles, los ministros de defensa del G7 reafirmaron su intención de seguir apoyando a Ucrania, incluyendo asistencia militar a corto y largo plazo. La creación de un ejército ucraniano interoperable con los miembros de la OTAN también fue un tema central en las discusiones. Este acuerdo subraya la unidad y determinación del G7 para apoyar a Ucrania en tiempos de crisis, reflejando una voluntad global de hacer rendir cuentas a aquellos que amenazan la estabilidad internacional. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.